Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Erika Guevara Rosas. Ella es la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Aquí hay comentarios. OAAM, @unrevolucionario. ¿Qué opina la invitada de los más de 400 luchadores sociales asesinados en Colombia y que México sea el país con más periodistas asesinados en el mundo? Milagros Cordero, que se vaya y se ocupe de los problemas en México, que son bastantes, o no se sabe la situación de la frontera de ellos con Estados Unidos. Dos comentarios que me gustaría que respondiera. Sí, y muy buenos comentarios. Yo creo que hay que reconocer que nuestra región lamentablemente está sufriendo un grave retroceso en materia de derechos humanos. Yo te diría que en la mayoría de nuestros países. México sin duda alguna es uno de los países de mayor preocupación, uno de los países que sufre yo te diría una de las peores crisis en materia de derechos humanos, más de 40,000 personas desaparecidas, miles que han perdido la vida en lo que han mal llamado una guerra contra el narcotráfico, que no es más que una respuesta militarizada a atender problemas sociales que ha dejado gravísimas secuelas. Nosotros hemos documentado y publicado numerosos informes sobre la realidad mexicana. Hoy día le hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que rechace la creación de una Guardia Nacional militarizada que efectivamente terminaría formalizando una estrategia fallida de las últimas dos administraciones. ¿Qué opina Amnistía Internacional sobre el muro que Bueno, el muro es una cosa terrible, es un reflejo de una política de la administración Trump, que es una política basada en el odio, la división, un líder político que llega a la presidencia precisamente con un discurso antiderechos, una retórica divisoria, xenófoba, que ha utilizado el muro como una justificación para crear una crisis en donde la crisis única que existe en la frontera es una crisis de derechos humanos, de miles de personas que están buscando protección internacional de países centroamericanos, cuya realidad también está muy vinculada a las políticas norteamericanas que durante años han sometido a estos países a situaciones de fortalecimiento de sus aparatos militares, gobiernos que están violentando masivamente los derechos humanos como Nicaragua, con Ortega, en Honduras, con Juan Orlando, El Salvador, con desapariciones forzadas y una serie de violaciones que Amnistía Internacional muy cercanamente documenta todos los días. Aquí también, fíjate, plantea Imer José Verde, dice, Vladimir, pregúntale a tu invitada qué tiempo tiene en Venezuela, parece que se bajó del avión hace minutos, no sabe lo que dice de Venezuela. Es su opinión, ¿no? Sí, bueno, sí tengo más de minutos, tengo algunas horas, llegué el lunes, pero soy muy cercana a Venezuela, yo viví muchos años en este país y además tenemos una presencia muy importante como Amnistía Internacional. Les invito a que a través de nuestra página de internet busquen todos los documentación de todos los países del mundo, de la región en particular, pero sobre todo de Venezuela. Señora Erika, ¿no es violación de derechos humanos bloquear económicamente a Venezuela? Pregunta Limaduro. Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a los Estados Unidos en particular, como lo hemos hecho con muchísimos otros países que pues aplican sanciones a otros países. Las sanciones tienen que ser muy cuidadosamente monitoreadas para que efectivamente no afecten los derechos humanos de las personas. En un país como Venezuela, que depende principalmente del petróleo, en donde Estados Unidos ha sido su socio comercial por excelencia y principal, pues es efectivamente con preocupación que hemos visto las últimas sanciones que afectan la posibilidad de dependencia de este petróleo y que podrían afectar sin duda alguna los derechos humanos. A partir del 2017 que estas sanciones empiezan a generalizarse, también hemos hecho ese llamado a que se ponga en el centro de cualquier posicionamiento los derechos humanos de las personas venezolanas y seguiremos exigiendo rendición de cuentas para que los estados acaten los principios fundamentales de derechos humanos a través de las leyes internacionales. Aquí dice Dos Venus, qué mujer tan buena, está clarita en lo que pasa en Venezuela, por fin trajiste a alguien honesto e imparcial que ha visto este desastre. Bueno, su opinión con respecto a que por fin traje a alguien honesto, yo no sé por qué dice ella eso, pero es su punto de vista y se le respeta, ¿verdad? También dice acá, preguntan con respecto al mayor desafío que tiene Amnistía Internacional en la actual crisis que está viviendo Venezuela en diversos sentidos, derechos humanos, derechos políticos. Y yo le agregaría derechos humanos también en las cárceles. ¿Cómo está la situación de las cárceles venezolanas, ¿no? Que, de acuerdo a lo que ustedes han hecho, ¿no? Bueno, nosotros no hemos tenido acceso a las cárceles. Yo creo que son pocas las organizaciones de derechos humanos que pueden acceder. Lo que sí sabemos a través de organizaciones muy serias venezolanas como el Observatorio de Prisiones,
que el tema de confinamiento es un tema gravísimo. Si hay una emergencia humanitaria en las calles, pues imagínese cómo son en esos centros de reclusión. Sabemos muy bien que las detenciones arbitrarias que se han dado en los últimos años y particularmente en este periodo del 21 de enero al 25 de enero, que ha roto récords por el número de personas detenidas, que incluían niños y niñas menores que a pesar que ahora están en libertad restringida porque siguen sujetos a procesos judiciales, pues han vivido de malos tratos, muchos de ellos que podrían constituir tortura, principalmente de niños y niñas, que inclusive fueron mezclados con población adulta en estos centros hubo detenciones de reclusión. niños, de adolescentes en el estado de Yaracuy recientemente, ¿no? Efectivamente lo hemos documentado, lo hemos denunciado porque nos parece una situación de extrema gravedad y preocupación. Por ejemplo, conocimos el caso de una niña indígena de 14 años en la Amazonía que fue detenida arbitrariamente, sujeta a malos tratos y que todavía se encuentra sujeta a procedimiento judicial, y es de una situación de suma gravedad que no haya instituciones del Estado encargadas del bienestar, del mejor interés del niño y la niña, que no estén interviniendo en una situación. Hablando de eso, a mí me gustaría preguntarte, Erika, ¿qué evaluación hacen ustedes del trabajo de la Defensoría del Pueblo? Hemos invitado al defensor del pueblo, al actual defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Tarek William Saab nos ha acompañado en su calidad de defensor del pueblo y también de fiscal designado por la ANC en esos dos momentos, pero con el actual defensor no hemos tenido la oportunidad de hacer un programa, pero me gustaría que evaluara el rol de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo me he reunido personalmente con la Defensoría del Pueblo, con su anterior defensor, Tarek Williams. Le hemos, en aquel momento, la última reunión que tuve fue en junio del 2016, la recuerdo muy bien, y le hemos pues solicitado a la Defensoría del Pueblo que cumpla su rol independiente, autónomo, de protección de los derechos humanos. Lamentablemente lo que vemos en Venezuela es un colapso de las instituciones que representan a la población, particularmente en el ejercicio de derechos humanos, una Defensoría del Pueblo que en todos los testimonios de gravísimas violaciones de derechos humanos de las víctimas, de sus familias, pues no aparece en la película, es decir, no hay una institución que hoy día desde el Estado esté representando a estas víctimas, a estas familias y que esté representando sus intereses ante las entidades de investigación y de justicia. Al defensor del pueblo le decimos que tiene su derecho de réplica acá en Vladimir Laguna, lo esperamos. Por favor, pregunta a la entrevistada si para el sábado tendrán observadores en la frontera con Colombia, sobre todo en el momento de ingreso de la ayuda humanitaria. Germán Figuera, esa pregunta la dejamos pendiente para el regreso. Ya venimos. Amnistía a la una, nuestra etiqueta.